Vamos a hacer por puntos de medida una casa. Tenemos la línea del horizonte y tenemos, por ejemplo, los puntos de fuga, uno y otro. Cojo el punto medio y hago una circunferencia, bueno, una semicircunferencia que pasa por esos dos puntos, por F2, F1. Trazo la línea de tierra, si no me la dan, tiene que ser paralela a la línea del horizonte que pasa por F1, F2. Trazo la posición exacta del punto de vista, por ejemplo aquí, V tiene que estar sobre la semicircunferencia, es esto, la distancia real es esta, abatida, o sea que la proyección sobre el horizonte es esto, P'. Y ahora 1, F1 con V y F2 con V. Esta es la dirección de las líneas de la casa, que como esto es una semicircunferencia, pues tendrá que ser de 90 grados. Colocamos la casa, por ejemplo, a partir de este punto y hago centro en F2 con distancia F2V, hago un arco. Tengo aquí un punto de medida M2. Y ahora cojo esta distancia, hago otro arco, centro en F1, distancia F2V, hago otro arco. Tengo M1. Entonces las fugas recogen la dirección de las líneas de la casa, o sea, esta línea y esta. Vamos a marcar entonces a partir de aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner 4 metros. Entonces unimos M2 con este punto, cogemos aquí 4 centímetros ya que estamos a escala 1:100 y unimos este punto con este. Ya tenemos 4 metros aquí. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer aquí 1 metro. Entonces, este punto de medida mide todas las que van hacia F1 y esta va a ir hacia F1, por aquí. Entonces unimos este M1 con este punto, aquí cogemos 1 centímetro y unimos, corta aquí. Por lo tanto tenemos 1 metro. Ahora fugamos hacia F2 y a partir de este punto, desde M2 por supuesto, vamos a contabilizar por ejemplo 5 metros. Entonces marcamos aquí los 5 y unimos, o 6 por ejemplo, con M2 y corta aquí. Entonces ya tenemos aquí 6 metros, aquí, bueno, no me acuerdo, creo 4, 1 y 6. Y ahora aquí vamos a hacer, por ejemplo, 6 metros también. Entonces a partir de M1, 1 con este punto, y a partir de este punto cuento los 6 metros, los 6 centímetros, y alineo con M1. Corta aquí. Entonces ya tenemos aquí 6. Bueno, 6, 4, 1 y esto lo que fuera, que no me acuerdo, 5 o 6. Bueno, entonces ya 1 con F2 y 1 con F1. Y tengo aquí la forma de L de la casa. Levanto verticales, ya que estamos en una perspectiva que no es de cuadro inclinado, y vamos a darle, por ejemplo, la altura, la colocamos a partir de la traza, entonces prolongamos la línea. También podríamos coger una del punto métrico, no hay problema, porque va al horizonte. Entonces cogemos aquí la altura real, vamos a poner, por ejemplo, aquí 8 o 10 metros, lo que sea. Entonces unimos con F1, ya que esta línea va hacia F1 y su traza está aquí. Entonces corta aquí. Eso quiere decir que desde aquí fuga hacia F2. Tenemos aquí una línea vertical, tenemos aquí otra línea vertical. Una regla para ser más exactos, esto cortaba en este punto y va hacia F2. Trazamos esa línea. Y luego tenemos estas verticales, una, otra, lo mismo aquí, otra vertical, aquí otra vertical y aquí otra vertical. Son líneas ortogonales a lo que es la línea del horizonte, que es esta. Bueno, entonces decíamos, esto tenía una altura de la que fuera, 8 metros, lo que fuera. Entonces esto va hacia F1, corta aquí, entonces desde ese punto irá hacia F2 y desde este punto irá hacia F1. Tenemos ya una forma de L para esta casa. Bueno, si por ejemplo quiero poner aquí una puerta a una distancia de 1 metro, 1 coloco a partir de este punto 1 centímetro, 1 con M2, corta aquí, levanto una vertical, ahora que tenga otro metro y pico, pues 1 con M2 o lo que sea,
corta aquí, levanto una vertical. Que esto tenga 2,15 metros o lo que sea, pues prolongo. Y en la traza de la recta coloco aquí 1, 2, 15, 20 centímetros, lo que sea. Bueno, pues ya tengo ahí la puerta para la casa. Esto fuga hacia F1, el entrante de la casa, y esto fuga hacia F2. La profundidad, pues igual que hicimos aquí, alineando con M2 desde este punto, coloco aquí la medida, vuelvo a alinear con este punto métrico y esta es la medida. Bueno, resulta que corta aquí, luego fuga hacia F1 para poner una ventana de la misma medida y fuga por allá hacia F2. Entonces aquí igual, quiero poner una ventana a partir de este punto, pues M2, recordamos que M1 mide los de aquí, M2 desde aquí. Entonces alineamos con M2 y corta aquí, que no hay que equivocarse con estas líneas, que son las trazas de las rectas. Colocamos aquí la distancia de la ventana y unimos con M2 donde corte. Levantamos vertical, es la misma altura que la puerta. Entonces hacemos una vertical aquí y otra vertical. Y fugamos con la altura que tenga. Ya sabemos que la altura a partir de la traza donde corte aquí, cogemos la altura de la ventana, fugamos, y ahí está. La profundidad, pues como hicimos con la puerta. Bueno, tenemos ahí una ventana. Bueno, vamos a aumentarle aquí un prisma, por ejemplo. Entonces, por ser paralelo a la casa, pues irá hacia F1. Si quiero aquí coger 3 metros, pues simplemente, como sabemos, M2 mide estas que van hacia F2, entonces cojo aquí, 1 con M2, corta aquí, cojo 3 metros, 1, corta aquí. Ya tengo ahí los 3 metros, levanto una vertical y aquí levanto otra vertical. La altura, por ejemplo, que sea medio centímetro por encima, o sea 50 centímetros en la realidad por encima de la puerta. Entonces cojo la altura de la puerta y le sumo ahí 5 milímetros. Perdón, creo que antes dije centímetros. Entonces coloco aquí la traza, levanto, paso por aquí una paralela y fugo. Entonces fugando hacia F2, ahí tengo ya este prisma que tiene medio metro más de altura que la puerta. Fugo y lo mismo, fugo aquí abajo. Y ahora por último, las de aquí se medían con M1, entonces a partir de M1, 1 con este punto, cojo aquí la profundidad que tenga, vamos a ponerle por ejemplo 4 o 5 metros. Entonces 1 con M1 y corto aquí. Entonces levanto una vertical y fugo por detrás hacia F2. Si fugo hacia aquí, veo que efectivamente esto sobrepasa por detrás a la casa. Bueno, para hacer la puerta la medida igual que aquí, donde corta aquí, fugo hacia F1 para que me salga a la misma altura y luego fugo hacia F2. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, una ventana, fugando también hacia F2. Y dándole la profundidad igual que el método que utilicé para la otra ventana y puerta. Bueno, por último, si quisiéramos, por ejemplo, hacer aquí un balcón, pues la medida a partir de aquí cogemos la altura donde empieza, proyectamos y lógicamente va hacia F1. Entonces resulta que queremos empezarlo aquí, podríamos tomar la medida a partir de aquí, como siempre. Unimos esto con M2, levantamos una vertical y ahí empezamos a poner el balcón. Entonces debe fugar hacia F1. Levanto una vertical, la profundidad lo mismo, proyecto, corta aquí, bajo una vertical y esto va a la fuga. Entonces corta aquí la vertical, entonces esta anchura me la da M1 desde aquí, desde este punto hasta este. Entonces fugo hacia F2 y fugo esto también, y fugando por aquí hacia F1 corta aquí, por tanto levanto una vertical y esta línea pues ya me vale para la parte superior del balcón y esta para este lado.
Bueno, puedo colocar aquí, por ejemplo, detrás una puerta, fugando hacia f2, pues el mismo método que la de abajo. Bajo hasta aquí la referencia, hasta aquí, 1 con m2. Bueno, una vez que ya sabemos cómo se toman todas las medidas, y aquí pongo la profundidad siguiendo el mismo método. Vamos a hacer unas sombras. Entonces, simplemente si mantenemos que, vamos a hacer por ejemplo que la sombra tenga por aquí la profundidad, vamos a hacer por ejemplo que la sombra de este punto vamos a hacer que caiga todo aquí hacia adentro, pues por ejemplo si cae por aquí el rayo, bueno, vamos a hacer por ejemplo que caiga la sombra de este punto aquí. Tenemos la proyección del balcón, es esto, o sea, tenemos esta línea y tenemos esta. Y si por ejemplo este punto tiene su sombra, vamos a ponerlo aquí, eso quiere decir que viene por aquí la sombra de una vertical, o sea, de esta vertical, como corta aquí a la pared, levantamos una vertical, entonces tenemos la sombra de este balcón, de este punto es este, entonces ya tenemos exactamente todo perfectamente definido. Tenemos la sombra de las verticales cae en esta fuga y la sombra de los rayos, o sea la fuga de los rayos para ser más exacto, sigue esta dirección, desde el punto a la sombra que proyecta. Entonces por aquí bajamos una vertical y tenemos aquí la otra fuga. Vamos a poner f3, f4. Esta es la fuga de los rayos y esta es la fuga de las sombras de las verticales. Entonces la sombra de esta vertical sería esto, la sombra de esta línea sería esto, fuga hacia f2. Unimos este punto con este y ya tenemos el resto. Y ahora este punto lo unimos con este. Ya tenemos la sombra del balcón por aquí. Bueno, tenemos que la sombra de una línea con esta dirección pues siempre cae hacia aquí y la fuga de esta línea necesariamente está sobre la vertical por f1, ya que es un plano vertical y todas las fugas de las rectas de este plano caen sobre esa línea del horizonte, su2, más bien línea de desvanecimiento, para ser más exacto. Bueno, esa sería entonces, ¿qué quiere decir? Pues que este plano y este son paralelos, por lo tanto la fuga de esta línea, que la podemos bajar por aquí y va hacia allá, corta ahí debajo, pues la fuga sobre este plano, la línea sobre este plano será paralela, va a la misma fuga, y luego la sombra de una horizontal va a la misma fuga f2. Y luego como la sombra de una vertical va hacia f4, fugamos hacia f4, viene por aquí. Levantamos una vertical. Bueno, ya tenemos entonces la sombra que proyecta el balcón. Y ahora cómo penetra en la puerta esa sombra, cómo se proyecta sobre el hueco de la puerta, y ahí tendríamos ya el cálculo. Bueno, hacemos lo mismo con esto, va hacia f4, aunque sea un plano paralelo, no es el del suelo, pero es igual, va también hacia f4, levantamos una vertical y luego la sombra de la parte superior va hacia f3. Corta aquí, por lo tanto la sombra de la línea superior es esta. Va hacia f2 y esto lo unimos con este punto y esta irá también hacia, a esta la llamaremos por ejemplo f5, o sea que esta va hacia f5. Ya podemos marcar la posición exacta de la dirección para esa nueva fuga. Tenemos ya la ventana
nos alejamos un poco. Bueno, pues todo el mismo procedimiento. Aquí hacia F4, va hacia F4, corta aquí, levantamos vertical, aquí va hacia F3, este punto corta aquí y esto va hacia F2. Entonces corta aquí y unimos. Entonces tenemos la sombra ya al completo. Marcamos bien las líneas que se ven para que quede más claro. Bueno, ¿Estás hablando? venga, un trabajo de los alumnos. Chao. Tenemos aquí, por ejemplo, las aristas de la casa, las marcamos bien. Bueno, y por último, ya para diferenciar, pensar que realmente la luz está más lateralizada respecto a esto que a esto, por lo tanto, vamos a marcar aquí esto, sería más oscura siempre esta pared que esto. O sea que podemos diferenciar y poner aquí más oscuridad en esta pared y también en esta. Y lo mismo en esta. Entonces esta es más oscura y lo mismo pasará aquí. Tenemos también si esta es más oscura que esta, entonces más que los planos que van hacia esa fuga, entonces también esto quedará más oscura que esta de aquí y lo mismo, esto quedará más oscura que esta de aquí y lo mismo con la puerta y con todas. Y aquí exactamente igual, esto quedará más oscuro que esto. Bueno, la sombra va hacia allí, o sea que no proyectaría nada sobre esto. Lo que sí, esta todavía tiene más oscuridad que esta, más claridad que esta. Entonces podríamos dar aquí un tono para diferenciar respecto a este plano. Bueno, marcamos entonces bien las líneas finales, lo mejor con regla para que quede más recto. Y aquí también, sobre todo las que quedan en la oscuridad con más intensidad. Y lo mismo aquí. Entonces vamos por último a hacer un trabajo más de realismo, para que no todo sea geometría y nada más. Remarcamos bien las líneas del entrante, paredes, puertas, y remarcamos también las líneas de la casa. Bueno, por último también podríamos marcar, si por ejemplo aquí hay un suelo reflectante, que viene por ejemplo hasta aquí, vamos a darle por ejemplo cierto grosor y aquí ya que esté la montaña. Entonces tenemos aquí un suelo
y este suelo es tal que lógicamente también esto es más claro que esto y esta cara está más oscura que esta. Entonces podemos venir aquí y oscurecer también este plano un poco. Y esto decíamos que esto era en general, pues esto da aquí más luz que esto, entonces aquí podemos oscurecer ligeramente y aquí igual, pero más aquí. Bueno, aunque ya vemos que la sombra va hacia allá, o sea que en realidad habría que ver dónde incide más ortogonalmente. Aquí está casi por igual, vemos que el rayo viene por aquí, casi lo mismo. Bueno, pues tenemos ese plano. Por último, si de repente el suelo es ligeramente reflectante, entonces las zonas de oscuridad, esto aquí no tiene por qué terminar, la oscuridad que dimos aquí también es para ahí. Entonces decíamos, esto se refleja algo oscuro hacia abajo, también la puerta, también esto, también lo que es la casa. Esta medida será igual que esta, tomamos la misma medida e igual distancia aquí reflejada la ventana. Entonces todos los detalles de los reflejos tendrán que proyectarse aquí cada vez con menos fuerza, eso sí. Sobre todo las tonalidades oscuras. Entonces, se está reflejando aquí, esto es más intenso, entonces se reflejará también aquí con más intensidad. Y lo mismo aquí, la ventana, pues bueno, esta zona, aquí la zona de oscuridad principalmente está aquí abajo y aquí arriba. Pues bueno, se va perdiendo el reflejo, pero la tonalidad la está reflejando, igual que aquí, pues también está reflejando hacia abajo. Marcamos para diferenciar bien lo que es línea de la casa, que no se confunda, donde termina la casa. Bueno, pues un ejercicio de geometría, calculando sombras, reflejos. Y bueno. Aquí podríamos poner, por ejemplo, un pasamanos. Entonces hacemos el detalle para las alturas, fuga hacia allá y esto fuga hacia aquí. Entonces la barandilla llega hasta aquí y todos los detalles estos proyectarían sus sombras ahí, se iría reduciendo el espacio por efecto de lejanía y la sombra de esta línea pues necesariamente será paralela, va hacia f sub 5. Entonces la sombra de esa línea irá por aquí debajo hacia f sub 5. Y la sombra de estas verticales pues serán verticales también. Y si esto tiene una línea transversal que cruza todos los barrotes, pues esa también irá hacia f sub 5. Si aquí, por ejemplo, hay una ventana, vamos a dibujar los detalles de la ventana. Pues bueno, también esto proyectará su sombra aquí detrás. Todo por aquí. O sea que, aparte de esta sombra que proyecta el detalle superior del muro, también se proyectará la sombra del detalle de la ventana. Bueno, pues eso sería en síntesis una perspectiva. Ahora ya sería cuestión, por último ya, para concluir, de comprobar los oscuros, cuáles son más oscuros y cuáles son menos, ¿no? Pero bueno. Aquí ya para concluir vamos a hacer un detalle, por ejemplo, que aquí tenga un saliente hacia f sub 2, ya sabemos cómo se hace la profundidad, para la ventana. Entonces de repente, pues esto seguía, el rayo seguía hacia f sub 3, entonces debe seguir hacia f sub 3, y la proyección de este punto cae
bajamos una vertical, corta aquí, fugamos hacia F1, hacemos la línea hacia F1 y levantamos una vertical. Entonces tenemos que este punto tiene su proyección aquí, este lo tiene aquí, y donde corta aquí unimos con F1, entonces vamos hacia F4, corta aquí, corta por ejemplo aquí, levantamos una vertical, la sombra, entonces de este punto es esto, entonces unimos y esto va hacia F2, hacia F2, y lo mismo al unir esto con F3, pues como es el final de esta línea, pues donde corte aquí detrás lo unimos con eso de ahí, sin tener en cuenta el grosor. Bueno, pues ahí tenemos un detalle de la sombra que se proyecta debajo y que sale de aquí atrás. Bueno, las sombras tienen más fuerza al lado del marco, o sea, por la parte superior, que más cerca de... Sin embargo, aquí, por efecto de contraste, pues necesariamente esto tenía más luz que esto, entonces aquí lleva un tono medio que también se proyectará en sombra, pero no tanto como aquí. Igual que aquí, se proyecta la sombra de la ventana. Bueno, como vemos, lo único reflectante en la casa es esto. Si hiciéramos que toda la casa fuera ligeramente reflectante, entonces tendríamos que prolongar esta línea, prolongar la del balcón, también prolongar aquí el reflejo sobre, el reflejo sigue la perspectiva, o sea que sigue esta línea, entonces calculamos aquí por el punto de medida una medida igual en el espacio y quedaría ahí reflejado la puerta. Y lo mismo, el balcón se refleja ahí, este se reflejaría, va hacia F1 por aquí detrás, y luego esto se puede reflejar si eso es cristal ahí adentro, y lo mismo por aquí. Entonces, sobre el cristal pues aparece, deja ver el interior de la casa en la zona de sombra. Entonces lo mismo, esto si es cristal pues se refleja, calculamos ahí la profundidad, se reflejará aquí el detalle este y se reflejará también este detalle aquí detrás, fugando hacia el mismo punto de fuga. Y la sombra también se reflejará ahí enfrente, lo mismo aquí. Eso quiere decir que si realmente reflejara, pues si esto es ligeramente más oscuro que esto y ligeramente más que esto, pues sí que podría reflejar ahí un poco, aquí también y aquí también reflejaría ahí la sombra, y aquí podría reflejar algo. Lo mismo esto se reflejaría hacia abajo y esta casa pues se reflejaría ahí un poco hacia adentro, todo por ahí un poco hacia adentro. Esto tiene luz, entonces aquí tendría luz y lo que quedaría en sombra sería el resto. O sea que ahora estamos reflejando ya un poco de la casa, con lo cual si esta zona es de sombra, pues aquí va a aparecer reflejada un poco también la sombra. Igual que aquí reflejamos la sombra y aquí pues también la oscuridad que tenga la puerta. Que aquí arriba no la pusimos, esto por debajo va hacia F4, levantamos una vertical donde termine, va hacia F3, corta aquí y va hacia F2. Por lo tanto, la sombra de la puerta que estaba sin poner, siempre conviene revisar porque es fácil que se olvide algún detalle. Y eso es lo que aparecería aquí también reflejado, ese oscuro. Bueno, pues ese podría ser un detalle de una casa ligeramente reflectante. Y sin olvidar que esto era más claro que esto, entonces reincidimos, por ejemplo, en la zona de oscuridad, lo mismo aquí. Un poco en la zona de oscuridad igual que aquí, más que aquí.